Muy buenos días, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles hoy, ya que estamos compartiendo y agradeciendo a Dios por un día más de vida y una semana más. Estamos compartiendo la palabra del Señor. Vamos a dar inicio con la oración para que Dios nos dé ese aprendizaje, para que sigamos trabajando con su palabra en nuestras vidas y apliquemos todo lo que tenemos conocimiento a través de estas sesiones y seamos testimonio. Vamos a orar. Dios, muchas gracias porque nos permites ser testimonio, porque nos ayudas en todo aspecto de nuestra vida, porque nada nos falta. Te doy muchas gracias por estar siempre a nuestro lado, por cuidarnos y ayudarnos en todo aspecto de nuestras vidas. Gracias por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Gracias porque nos ayudas diariamente a realizar las cosas de acuerdo a tu voluntad. Gracias por poner tu palabra en nuestras manos y por permitirnos ser la generación que tenga esa facilidad de conseguirla, no antes ni después, donde fue y será de suma dificultad conseguir esa palabra tuya, porque el enemigo no quiere que sepamos nada, nada de ti, y nos aleja. Y nos aleja no solo en la cuestión de no leer tu palabra, sino en la cuestión de permitirnos ir por otros caminos. Y caemos nosotros. Ayúdanos a ya no caer en ningún tipo de tentaciones. Ayúdanos a aprender, a comprender, a expresarnos correctamente y a llevar esta palabra a diferentes lugares, con seres queridos y con seres que tal vez no tengamos buena relación, pero toca el corazón de esas personas y de todos los que nos rodean, para que se encuentren bien contigo y sigan ese camino estrecho. Gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos ahora a Salmos capítulo 43, versículo 1. Tenemos un versículo, un capítulo muy breve, pero como en otras ocasiones, esto no lo hace menos importante. Todo lo que está en la palabra de Dios es de suma importancia y debemos de apegarnos a lo que está escrito aquí, comprenderlo, lo malo evitarlo y lo bueno imitarlo en el modelo de Cristo, obviamente. Vamos a dar inicio entonces, y esta es una plegaria pidiendo vindicación y liberación. Salmos capítulo 43, versículo 1. Dice así: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Tenemos un inicio muy contundente en el que se está pidiendo, el salmista solicita a Dios que le juzgue. Pero nosotros podemos hacer eso. Tenemos la certeza de que nuestros juicios tendrán buenos resultados, tendremos una respuesta positiva. Obviamente, una persona que ha nacido de nuevo no se considera suficiente, porque siempre debe de estar caminando con Cristo. Y no me refiero a que en nuestro pensamiento nos imaginemos caminando con quien creemos que las imágenes nos enseñan o
se dedican las personas a hacer imágenes de quien creemos que es Cristo. No se trata de imaginarnos, se trata de seguir un modelo, de esforzarse en la lectura de la palabra, de día a día seguir con este tipo de reflexión, de llevar a cabo las cosas, de limitarnos del pecado, aunque a nuestra carne le duela, a nuestra carne le pese, y llevar una vida espiritual idónea para lo que es esta forma de seguir a Cristo. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar tranquilamente y pedir que Dios nos juzgue? Si, por ejemplo, pecamos el día de hoy, que no diga que no, realmente es una persona que no está diciendo la verdad. ¿Cuántas veces pecaste el día de hoy? Debe de haber incluso más de una. Pecamos de muchas maneras, con los pensamientos, cuando hablamos mal, cuando ejecutamos acciones dañinas, y entonces hay muchos rubros de pecados. Por ejemplo, en el pensamiento tenemos esa manera de desear el mal a quien nos está haciendo daño, desear que de alguna forma pues desaparezca, se vaya o nos dejen en paz. Rara vez pensamos que ese ser humano que nos está causando daño quisiéramos ponerlo en un mejor lugar para que no nos causara problemas. Pensamos malas palabras como las groserías, pensamos acciones, incluso las visualizamos, acciones que no son adecuadas, que no son puras, maquinamos el pecado en nuestra mente. Ejemplo número 2, las palabras. Tenemos los chismes, tenemos las mentiras, tenemos decir cosas para envolver a la gente y que crea situaciones diferentes a las que sucedieron. Tenemos pues la acusación y muchas cosas diferentes. Y de las acciones tenemos el robo, tenemos el causar daño a una persona, tenemos fornicación, tenemos la parte de pues incluso acabar con la vida, no solo de los seres humanos, también de cualquier ser vivo, sin una justificación adecuada. Y digo, me refiero a sin alguna justificación, no me refiero a que tenemos que tener pretexto para hacer las cosas siempre, o un motivo, más bien a alimentarse de esa carne de los animales, no acabar con su vida por otras cuestiones ajenas a la alimentación o a todo lo que puede ofrecer y se tiene que aprovechar. Pero Dios nos llama a cuidar no solo de los seres humanos, sino también de todos los seres vivos en el planeta. Y hay muchas formas de pecado. Y a lo que voy nuevamente es, podemos libremente decir o pedir que Dios nos juzgue conforme a nuestras acciones. Tenemos que evitar todo tipo de ocasiones de pecado. Y aquí también está agregando algo, que se nos esté librando de la gente que no tiene piedad alguna y de la persona que es engañosa e inicua, iniquidad, que tanto uno va pecando que deja de sentir que está haciendo mal, que ya le da igual, o que los pretextos y los motivos son mayores que el daño que está posiblemente realizando. Piensan que el fin justifica los medios, tal vez,
y todo cuenta realmente aquí, no solo el fin, sino también cómo se realizan las cosas. Se le está solicitando a Dios que se libre de la gente que no tenga piedad, de la gente que es engañosa y de la gente que ya no siente algún tipo de culpa o de malestar por estar haciendo daño o pecado. 2. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? Toda la fortaleza viene de Dios. Y sigo. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Muchas veces, y como habíamos comentado en unas sesiones anteriores, Dios nos pone a esas personas difíciles para seguir trabajando, puliendo, perfeccionando muchas cuestiones en nosotros. Tenemos enemigos que, por ejemplo, cualquier error lo hace muy grande, pero nosotros ya sabemos que no debemos de estar cometiendo errores a diestra y a siniestra y tenemos que ser personas más cautelosas. Tenemos enemigos que nos buscan provocar, que caigamos en esa tentación de responder con violencia, tal vez verbal o física incluso. Y bueno, pues vamos aprendiendo de este tipo de situaciones que no debemos de perder la cordura, no debemos de salir de nuestros cabales y debemos de mantenernos con esa firmeza de que por más que nos digan o nos hagan, no tenemos que caer y responder de la misma manera. Entonces, hay que pensar y hay que reflexionar. Podemos pensar en una persona difícil, alguien que nos esté haciendo mucho daño o que nos haya hecho mucho daño en algún momento y pensar qué es lo que debemos de pulir, de trabajar, por qué Dios puso o permitió que esas personas nos estén haciendo lo que nos hacen. Debemos de pensar por qué pasa esto o por qué pasa aquello. Pero siempre es un motivo para bien. Y muchas veces pensamos que es un castigo. Dios pone a esas personas no siempre por castigo. Y aquí en su palabra lo señala. Hay veces que tierras, que países completos son conquistados porque se alejan de Dios. Sí, es una consecuencia de las situaciones que se ponen en práctica, incluso ese culto y adoración a ídolos, por ejemplo. Cosas o prácticas obscenas o que incluso se suelen salir del diseño que Dios está determinando en la ley que le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Y entonces Dios, dentro de su infinita misericordia, llega a un punto en el que dice, este pueblo o esta persona o esta familia, dependiendo del caso en la palabra, no me obedece. Estas personas tienen que tener una consecuencia. Y si nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios destruyó Sodoma, Gomorra? ¿Por qué si había muchas personas, pero no se ponen a pensar todo lo que hacían esos pueblos, todo el daño y el perjuicio que realizaban? Y piensa uno, pues es que Dios es bueno, tiene que dejar vivir a todos, pero realmente Dios es bueno y es justo como para permitir que otras personas de bien sean o tengan objeto de sufrimiento a manos de otros más, de los impíos. Entonces, en primera, Dios hace lo que quiere.
no tenemos que cuestionar por qué hizo esto, por qué no hizo esto. En segunda, todo lo que hace Dios tiene una finalidad para bien. Y no tenemos que pensar en que están haciéndose las cosas mal, porque todo tiene una finalidad para bien. Como por ejemplo, el hermano en Cristo que se enfermó de cáncer y que estaban pues exigiéndole a Dios los cantantes que se denominan cristianos. Estaban exigiendo a Dios que lo curara, que le estaban profetizando el futuro. En realidad eso es adivinación y a Dios le enoja este tipo de prácticas. Y señalando que se iba a curar, pero después muere por la misma situación. Y entonces todas esas personas que daban profecías de sanación quedaron mal. Pero aquí hay dos cuestiones. Número uno, bueno, dos cosas buenas que podemos derivar. Puede haber más, pero dos principales podemos decir. Número uno, el hermano que enfermó y falleció, ahorita está con Dios, disfrutando de esa eternidad. Número dos, que hicieron quedar mal a esas personas y las hicieron ver como falsos profetas. Y hay que recordar que si alguien da profecía y no se cumple, no es de Dios. Y que la palabra profética más segura es la Biblia. Si bien en la Biblia, todo lo que debemos de conocer viene en la Biblia. Y si alguien añade una profecía que no viene en la Biblia, entonces está desacreditando que todo viene aquí. Entonces, si se supone que todo está en la Biblia, ¿por qué va a llegar alguien a agregar más cosas? Eso no es de Dios. Número 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Cuando hablamos de la verdad de Dios, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es la verdad de Dios? Estamos hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios aquí nos está diciendo que nos conducirá a su santo monte y a sus moradas, que es una forma de hacer mención de esa eternidad con Él, esa eternidad en la gloria de Dios. Entonces, quiere decir que nos brinde Dios su palabra, pero esta palabra debemos de tomar en cuenta que nos va a ayudar a llegar a la eternidad con Él. Y sí, Dios nos brinda la palabra, pero más bien, ¿qué tanto estamos disponiéndonos para que Dios nos instruya? En vez de estar viendo películas, en vez de estar platicando con la gente. O sea, está bien convivir, siempre y cuando sea sana convivencia, claro. Pero si puedes darle tiempo a Dios, más bien tienes que darle tiempo a Dios, no es de que si puedas. Tienes que darle tiempo a Dios para instruirte de la palabra, para no errar tus pasos y desviarte de ese camino. Entonces, es de esa manera. La palabra de Dios te guía al camino correcto. Y obviamente cuando decimos Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No vamos a quedarnos con una sola persona de la Trinidad, sino con la Trinidad completa. Y entonces así está. Y decimos, cuando sabemos
¿Qué es lo que Dios busca? Cuando dedicamos el tiempo pertinente para la palabra, entonces esperemos que Dios tenga misericordia de nosotros, nos llene de su Santo Espíritu y nos guíe. Y una vez que sucede eso, nos hace sus hijos. Y ya no podemos, por más que queramos, por más que huyamos, como Jonás, ya no podemos alejarnos de Dios. Y si vamos a estar un momento alejados, vamos a padecer y sufrir, pero Dios, en el momento que decida, nos llama, nos trae, nos jala incluso. Y como he dicho en otras ocasiones, de acuerdo a la palabra de Dios, la oveja que es rebelde y salta mucho el corral, Dios le quiebra una pata, pero para que permanezca en el corral, en la gloria de Dios. Tal vez haya personas muy desobedientes, pero Dios incluso les quita un poco para que estén siempre recordando que Él es su Dios, que ahí está. Y es mejor sufrir en el cuerpo físico que sufrir una eternidad, la eternidad en el alma. Ejemplo, el hermano que falleció de cáncer. Mejor estar bien en la eternidad con Dios que estar bien un ratito aquí en esta vida y después ser enjuiciados por siempre en el castigo eterno. Número 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Tenemos que gozarnos en Dios. Tenemos que buscar de Dios, que alabarle. No solo se trata de alabar, porque en mi vida, en mi experiencia, he tenido situaciones, he presenciado gente que gira, que remolinea, que baila, que se tira al suelo, pero su vida no da frutos de que son de Dios. Son personas enojonas, son personas... No está mal enojarse, lo que está mal es hacer daño con el enojo. Como dice en la Biblia, airaos pero no pequéis, y no permitáis que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto quiere decir que uno se puede enojar, pero ya cuando peca con el enojo que tiene, ahí ya está mal el asunto. Entonces, es muy sencillo pues tener ese enojo, mantenerlo, pero ya no nos es fácil detener las acciones con las que realizamos el mismo. Tenemos que alabar a Dios no solo con las canciones como estas personas que bailan. Tenemos que ser buen testimonio. Tenemos que poner en alto el nombre de Dios. Tenemos que predicar, sí, pero que nos respalde. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay personas que predican de Dios, pero su vida no da frutos de lo mismo? Cometen, no sé, delitos, desvío de recursos. O gente, tal vez tendrán ustedes un ejemplo en su vida. Esas personas que se la pasan en los templos, en las iglesias, pero al salir se dedican al chisme, se dedican a criticar, se dedican a acusar, pero dentro de la iglesia parece que son otras personas, nada más hay. Entonces, no hay que alabar solo a Dios de nuestros pensamientos o con la boca cantando alabanzas o bailando, no, tenemos que alabar a Dios
con nuestras acciones día con día. El día a día, ahí se va a observar todo. Número 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios es la salvación. Hay que tener esperanza en Él, pero también hay que ponernos manos a la obra. Debemos, como dicen algunas personas, orar y remar al mismo tiempo. No solo se trata de estar en la oración al 100%, también se trata de ir y dedicarnos a las acciones pertinentes. Por ejemplo, esas personas que sienten que se curan con oración solamente, que tienen enfermedades que a lo mejor al principio son curables, detectadas a tiempo no hay problema, pero empiezan a dejarlo pasar y lo dejan pasar y sienten que solo con oración. Y dicen que los tratamientos no, con solo oración. Pero entonces, ¿para qué Dios permitió que se realizaran todas estas innovaciones? Todos estos tratamientos, todas estas medicinas. Si Dios no hubiera querido que se usasen en algún momento, ¿para qué permitiría que se inventara o se descubrieran en este caso? Entonces se trata de llevar a la acción las cosas y pedirle a Dios que esas acciones que realizamos tengan un buen fruto. Y nos llevamos 5 versículos llenos de sabiduría. Hay que aplicar, reitero, en nuestras vidas. Hay que ser testimonio y no solo de palabra o no solo de algunas cuestiones, sino todo. No se trata de darle un poco a Dios, sino más bien es darle toda nuestra vida. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por permitirnos esta palabra de sabiduría, por permitirnos estar en ese contacto contigo, en esa comunión. En este momento también orando, muchas gracias por todo lo que nos permites realizar, por estar siempre con nosotros y por instruirnos en todo momento. Ayúdanos a predicar con valor y con sabiduría a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a nuestros amigos, incluso a nuestros enemigos y a las personas que no conocemos. Ayúdanos a hacer testimonio y respaldar, no solo se quede esto en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones. Te pido que bendigas a todos nuestros seres queridos, que les des tranquilidad, que les des salud también a nosotros. Ayúdanos a tener salud, paz, tranquilidad, la prosperidad que en la medida de lo posible no nos aleje de ti. Ayúdanos a servirte como tú lo solicitas siempre, a no alejarnos de tus caminos, a saber que tú, Cristo, eres el camino, la verdad y la vida y no hay otro camino. Bendice nuestros trabajos, líbranos de aquellos males que una o varias personas quieran hacer o estén haciendo en nuestra contra, que no caigamos. Y líbranos sobre todo de nosotros mismos, somos nuestro peor enemigo, por los pecados que cometemos por nuestra carne. Ayúdanos a salir adelante y te damos muchas gracias. A ti sea honor, gloria, honra, alabanza y adoración por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, Dios les guarde, Dios les bendiga. Y si Él quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Espero que continúen con esta lectura también
maravillosa palabra de Dios y la lleven a la práctica. Hasta luego.